Oigan, buenos días. Qué gusto de verles. Espero que estén muy bien en esta mañana de julio, riquísima, muy soleada aquí en Guadalajara. No sé cómo estemos de clima en el resto del país y de las otras ciudades de las que nos están viendo. Hola, Ana Pau, ¿cómo estás? Malena Fajardo, hello. Fabiola, Ana Fabiola Gómez, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Blanca Castro, Debbie Camacho, Moni, Mariana Arias. ¿Cómo ves embarazo, Mariana? Espero que todo muy bien. Y ya nos avises cuando nazca tu bebé. ¡Qué emoción! Hola, Mónica, buenos días. Oigan, qué gusto verlos. ¡Qué padre! Y pues yo encantada de dar este tema. Es un tema súper importante. Pues no nos preparamos, ¿no? Para ser papás. La verdad es que nos preparamos para ser ingenieros, arquitectos, médicos. Ayer tuve una sesión de consultoría con un matrimonio de médicos espectaculares, lindísimos, me encantaron, a las 8 de la noche y me decían, pues es que nosotros estudiamos en medicina pues, distintas cosas que creímos que nos iban a ayudar a la hora de educar a nuestros hijos, pero no, o sea, no tiene nada que ver todo lo que vimos en la facultad, pues con esto, ¿no? Porque esto es un tema más psicoeducativo. Y bueno, sin embargo, la tarea más importante que vamos a realizar en nuestras vidas, ¿no? Porque de esa tarea dependerá que nuestros hijos crezcan fuertes, crezcan seguros y alcancen su plenitud. Entonces tenemos que prepararnos, bueno, con todo para poder hacerlo muy bien, ¿no? Y que nuestros hijos los veamos caminar por la vida con paso firme, con paso seguro, con muy dueños de sí mismos, ¿no? Y estoy muy interesada en hablar de esto y sobre todo de cómo crear hijos fuertes, porque yo lo que he visto, bueno, ustedes lo habrán visto también, de hecho, el otro día Joaquín, mi esposo, me invitó a una conferencia interesantísima de un catedrático de la Universidad de Navarra, extraordinario, y él decía, tenemos alumnos débiles, ¿no? Alumnos, y yo suelo decir que son hijos de cristal, ¿no? Que se rompen fácilmente, que no tienen un buen índice de tolerancia a la frustración, que no tienen resiliencia, que han ido muy cobijados por nosotros. Y entonces cuando se enfrentan a la vida, pues se truenan, ¿no? Truenan. De hecho, esto ha ocasionado, ha originado darle una importancia muy fuerte en las universidades al área de salud mental, ¿no? En México y en todo el mundo. El TEC, la Universidad Panamericana y bueno, evidentemente en Inglaterra, en España, o sea, se están implementando departamentos cada vez más robustos y cada vez más preparados y con cada vez más personal en el tema de salud mental, ¿no? Porque estamos viendo que vienen generaciones débiles, ¿no? Generaciones pues con muchas otras cualidades, ¿no? Extraordinarias, pero que en cierto sentido son débiles, ¿no? Yo creo que es un poco el pendulazo que dimos, ¿no? De venir de padres autoritarios, súper autoritarios, a padres que dijeron ya que yo no quiero hacer lo mismo que hicieron mis papás, pero se fueron sin querer al otro extremo, ¿no? Entonces se convirtieron en los amigos de sus hijos y evitaron o evitaban todo tipo de reglas y más bien como ser cuates y bueno, evidentemente eso ha traído los resultados que ha traído, ¿no? Niños y chavos que no tienen muy definido lo que quieren en la vida y que ante cualquier obstáculo, cualquier reto, pues se hacen pequeños, ¿no? O se caen. Entonces, por eso el objetivo de hacer este café, un poco retomando también lo que hablábamos la semana pasada Mario Guzmán y yo, sobre si es bueno desarrollar la obediencia a nuestros hijos o no, ¿no? A mí me pareció sumamente necesario retomar ese tema, dada esta conferencia que me tocó escuchar de una pedagoga de la UP, en donde decía
Lo malo fue que lo dijo sin mayor explicación, ¿no? Nada más dijo que no debíamos educar hijos obedientes, porque esos hijos obedientes después iban a obedecer a cualquiera, y ahí lo dejó, o sea, no explicó más, y quiero retomarlo porque sí es necesario, como parte de una buena adaptación social, que nuestros hijos aprendan a obedecer las reglas que tiene la sociedad, obedeciéndolas siempre con un criterio, ¿no? O sea, que es el criterio que nosotros vamos a crear en casa. Y esto pues lo iremos viendo en el transcurso de la plática. Déjenme saludar porque tengo muchos saluditos por aquí. Ay, qué padre, oigan. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué bueno, Mariana. Sofía Sanz, buenos días. Buenos días, Vanessa. Carla Durán Urrutia, Ruth Covarrubias, qué gusto. Ay, Rosy Newman. Me encantó volver a encontrarte, Rosy, después de 12 años. Ay, hola Leti, qué gusto, qué buena onda. ¿Cómo están todos? Qué gusto me da que estén por aquí. Nena, hello. Gracias, Carla. La charla es como ese cafecito que te cae súper bien y lo disfrutas mucho. ¿Cómo se aprende contigo? Ahí me vas a hacer llorar. Ya sabes que yo soy muy chillona, pero les agradezco mucho y este mensaje me viene muy bien porque justo hoy en la mañana les voy a hacer una confesión. Estaba yo pensando, ¿de qué sirve todo este esfuerzo? O sea, quizás es en vano. Bueno, pues son las tentaciones que nos ponen, ¿no? Para que soltemos. Y, y yo dije, bueno, con que ayude a una familia, yo ya estoy hecha, ¿no? Con que ayude a una familia. Pero si ayuda más, pues qué bendición. Ay, Morita, gracias por tus enseñanzas, ya, qué bueno, mil gracias. Oigan, pues qué bueno que estos espacios son buenos, que son efectivos, que son útiles, que provee de herramientas a ustedes. El objetivo, como bien saben, es fortalecer a la familia. La familia es el futuro de la humanidad. Si la familia está bien, si la familia es funcional, tendremos una sociedad buena, una sociedad funcional que nos urge, ¿no? Ahorita aquí en México estamos viviendo de todo y estamos ante una urgencia, ¿no? De los padres de familia, de ponernos las pilas y educar hijos con criterio, hijos con carácter, hijos dueños de sí mismos, que vayan por la vida caminando seguros, haciendo el bien, que es parte de lo que yo les voy a platicar el día de hoy, ¿no? O sea, voy a empezar esta plática haciéndoles una recomendación, ¿no? Si ustedes están viendo este café con su esposo, bueno, estupendo. Si estás viéndolo con tu esposa, extraordinario. Si no es el caso, yo te recomiendo que prepares en la noche un quesito, un pan y un vino así muy rico y mandes a la tropa a dormir temprano o les organices un plan padre para que tú puedas tener un espacio de comunicación muy rica con tu esposo o esposa y lleguen a acuerdos, ¿no? Y yo estuve escuchando esta plática hoy en la mañana y yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en qué vamos a trabajar con nuestros hijos, cuál va a ser nuestro objetivo educativo y ya puestos de acuerdo va a ser más fácil, ¿no? Y bueno, sí hablar del objetivo educativo, ¿no? Porque si no tenemos un objetivo como familia, ¿no? Como proyecto de familia, pues iremos como barco sin timón y necesitamos tener muy claro a dónde queremos ir. Por eso yo siempre les pregunto en mis talleres, ¿qué quieres para tus hijos? Casi todos los papás me contestan, quiero que sean felices. Yo también quiero que mis hijas sean felices. Y todos estamos llamados a ser felices. Es una vocación. Sin embargo, si yo pongo como objetivo educativo en mi casa que mis hijos sean felices y les inculco incluso, porque eso es parte de lo que se está viviendo hoy en día, que la felicidad es un derecho, y quiero decirles que la felicidad es una vocación, más no es un derecho, porque si yo voy por la vida pensando que tengo el derecho de ser feliz, pues iré pisando a quien haga falta en aras de alcanzar esa felicidad. Entonces estaremos creando monstruos que vayan por la vida sin mirar a los demás, pensando solo en ellos mismos.
y haciendo barbaridad y media, ¿no? En aras de conseguir su felicidad. Entonces, ese no puede ser nuestro objetivo, que nuestros hijos sean felices. Nuestro objetivo tiene que ser otro, uno muchísimo más trascendente, uno muchísimo más impactante en su vida, que es que nuestros hijos sean buenos, que nuestros hijos sepan amar, que nuestros hijos tengan un buen corazón, porque en la medida que sean buenos serán felices. Así es, o sea, la felicidad, como les he dicho en otros cafés, no sé si es una definición de Enrique Rojas, pero él, me parece que es de él, dice, la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. Nosotros debemos buscar la felicidad fuera de nosotros, en los demás, sirviendo y amando a los demás. En la medida que hacemos eso, seremos felices y nuestros hijos serán felices. Pero si yo les inculco que su felicidad es lo más importante, estaré criando hijos que están concentrados en ellos mismos. Y ahí no se encuentra la felicidad. La felicidad de puertas adentro no es felicidad, lo que nos va a generar es frustración, lo que nos va a generar es tristeza, amargura, porque no me diste lo que yo quería, porque no me viste como yo quería, no me trajiste, no me pusiste, porque estoy centrada en el yo. Y si yo estoy centrada en mí, nunca voy a ser feliz, jamás voy a ser feliz. Sin embargo, si sé ver hacia los demás, el ser humano lo tiene impreso en su naturaleza, tiene impresa su capacidad de amar. Hay una frase que me encanta de Tomás Melendo, catedrático de la Universidad de Málaga, con una maestría, dirige una maestría preciosa que se llama Maestría en Matrimonio y Familia. Es catedrático en filosofía. Soy su fan número uno. Y tiene una frase muy bonita que dice, lo único realmente importante que podemos hacer por nuestros hijos, lo único realmente importante que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarlos a amar. Porque solo de eso los examinarán en el atardecer de sus vidas. Eso es lo único importante que podemos enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a amar. Entonces ese debe ser nuestro objetivo familiar, como proyecto de familia, para que nuestro barco tenga un timón y sepas perfectamente hacia dónde vas, ¿no? Entonces, el otro día me decía bueno, les voy a contar, una adolescente, mi hija, me decía, mamá, si yo hago tal cosa cuando crezca, te vas a enojar conmigo, me vas a criticar. Y entonces mi respuesta fue, mira mi cielo, yo lo que más deseo para ti es que te vayas al cielo. Eso es lo que más deseo, que estemos juntas en el cielo. Entonces, partiendo de eso, todo lo que hagas que te acerque al cielo a mí me va a hacer muy feliz. Y todo lo que hagas que te aleje del cielo a mí me va a poner muy triste porque yo no quiero eso para ti, yo quiero el cielo para ti. Porque eso quiere decir que fuiste buena, ¿no? Que pensaste en los demás, que dejaste huella, que serviste, que amaste. Estoy muy chillona, yo creo que son las hormonas. Pero hablar de estos temas siempre me sensibiliza muchísimo porque sí creo que el futuro de nuestros hijos tiene que estar hacia allá, hacia ese objetivo. A que sean buenos. Falta bondad en el mundo, falta mucha bondad en el mundo y nos está fallando a nosotros. O sea, esa es una responsabilidad nuestra. No de las escuelas. O sea, en las escuelas no les van a enseñar sobre bondad, sobre el valor de la vida, sobre trascender, sobre amar. Quizás algunas escuelas sí, pero no, en realidad esa es parte de la tarea fundamental y trascendente de nosotros como papás, ¿no? Bueno, ahora sí, sí soy muy chillona. Fíjense que
en los programas de Lupita, que hacíamos Lupita Venegas y yo en el radio, nos poníamos unas lloraderas porque nos hacían llegar mensajes, ay, terribles, ¿no? Mi mamá me golpea todos los días, ya no sé qué hacer. Bueno, llorábamos y llorábamos y llorábamos. Es que falta bondad, falta entender que la mejor manera de educar a nuestros hijos es llegando a su corazón, ¿no? ¿Y cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a amar? O sea, ¿cómo vamos a lograr ese objetivo que tenemos de que nuestros hijos sepan amar? Bueno, pues primero sabiendo con qué amamos, ¿no? Amamos con el corazón, pero de pronto me imaginé el, el sistema límbico y la neocorteza, una parte, ¿no? Las emociones y los sentimientos conforman el amor, pero con lo que amamos es con la voluntad. Esa maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos, que se llama voluntad, ¿no? Juan Pablo II decía, la tristeza del ser humano es que está olvidando sus dos grandes prerrogativas. Conocer la verdad y amar el bien. Que son las facultades que nos hace seres humanos, seres conscientes, seres libres. Entonces, si yo quiero que mi hijo aprenda a amar, tengo que desarrollar en él una voluntad fuerte. ¿Y cuál es la mejor manera de desarrollar una voluntad fuerte en nuestros hijos? O sea, suponiendo que la voluntad es un músculo, ¿cuál es el mejor gimnasio para fortalecer ese músculo? ¿Quién me lo dice? A ver si lo saben. Seguro las señoras que han tomado mis cafés, mis talleres, me lo contestarán enseguida. ¿Cuál es el mejor gimnasio para fortalecer el músculo de la voluntad? Después leo sus respuestas, pero me voy a ir adelantando. Es practicar los hábitos buenos en casa. ¿Qué es un hábito bueno? Pues una repetición de actos buenos, ¿no? Entonces, si es un hábito operativamente bueno, se le llama virtud. ¿Por qué con la virtud estamos desarrollando la voluntad? Porque vivir las virtudes es difícil, muy difícil. O sea, levantarte todos los días, hacer tu cama, llegar a tiempo, tener tu habitación recogida, ordenada, todo eso implica un movimiento de la voluntad. Y eso es el amor. El amor es una maravilla. El amor es ese movimiento de la voluntad que me hace salir de mí para encontrarme con el otro. Pero si yo tengo una voluntad flácida, una voluntad que no ha sido trabajada, pues no voy a buscar ese encuentro con el otro que implica esfuerzo, que implica sacrificio o que implica renuncia. ¿Por qué creen que los matrimonios de hoy en día en Monterrey, me pasaban las estadísticas, están durando 6 meses en promedio? Porque nuestros jóvenes no saben comprometerse. Pero ¿quién ha fallado en eso? Nosotros, los papás, porque no les hemos enseñado a amar, no les hemos enseñado a comprometerse, a ser responsables, a tomar buenas decisiones. Y lograr todo eso solo se logra en casa. Pero para eso necesitas una estructura. Necesitas una estructura en donde haya armonía, en donde haya orden, en donde puedas enseñar todo esto. Y esa estructura es la que les voy a explicar ahorita en media hora, lo más brevemente que se pueda, pero evidentemente quien pueda y quiera profundizar en esto, pues puede optar por, inscribirse a los talleres que solemos dar, a tomar conferencias, leer. Los invito a formarse en ese sentido. Bueno, ¿qué es la estructura que yo debo tener en casa? Es una estructura de autoridad, ¿no? O sea, yo tengo que saber ejercer mi autoridad. Pero ¿cómo debe ser esta autoridad? Esta autoridad, miren, la autoridad como papás, debemos de verla como un medio para que nuestros hijos alcancen su plenitud. Vamos a ver la autoridad como un servicio puesto
a los hijos. O sea, yo a través de mi autoridad estoy siendo un medio para que mi hijo alcance su plenitud. Entonces, la autoridad es un servicio. ¿Y cómo debe ser esa autoridad? Debe ser compuesta por dos elementos, que son los que no deben faltar. Dos elementos importantísimos: supervisión y afecto. ¿Sí? O sea, disciplina, control, reglas, normas, consecuencias, por un lado. Y por otro lado, afecto, conexión, comprensión, acompañamiento, cariño, reconocimiento, validar a la otra persona, aceptarla incondicionalmente. Esos son los dos elementos que debe de haber siempre a la hora de educar. Ahora, si nada más nos vamos a uno de esos elementos, por ejemplo, el de la supervisión, estamos cayendo en un defecto de la autoridad que se conoce como autoritarismo, en donde nuestros hijos no tienen derecho a opinar, en donde no tienen derecho o no se sienten con la libertad de decidir o de expresar sus opiniones o de expresar lo que sienten, porque es muy coercitivo, porque es agresivo, porque insulta, porque no reconoce. Entonces crea hijos pues con muchos resentimientos, ¿no? O hijos muy rebeldes. Si su temperamento es más aguerrido, pues serán hijos que tarde o temprano se van a rebelar y se van a ir, los vas a perder. En el radio nos decían a Lupita y a mí: yo educo a mi hijo a golpes y cuando lo golpeo le digo, te golpeo porque te amo, porque es por tu bien. Y no hay cosa más errónea que eso, porque le estás dando una definición súper deformada de lo que es el amor. Jamás puedes justificar que porque amas golpeas a un niño. Jamás. Así no se educa. Educar a golpes no es educar. Eso se los voy a explicar en un ratito. Ahora, si nos vamos al otro extremo, es decir, nos olvidamos de la supervisión, de la disciplina, de las reglas, y solamente nos dedicamos a la conexión, al apapacho, a que no sufra, a que lo pase bien, a que se sienta muy vinculado afectivamente conmigo, porque eso es lo que le da la seguridad, y nos olvidamos del resto, estamos cometiendo un error o un defecto de autoridad que se llama permisivismo, que va a crear hijos muy débiles, hijos con muy bajo nivel de tolerancia a la frustración, con muy poca resiliencia, y que van a exigir a la sociedad el mismo trato que se les dio en casa, pero la sociedad no les va a dar el mismo trato. Y van a sufrir muchísimo y van a tener que aprender a base de golpes cuando salgan al mundo y vean que pues las cosas no son como se las enseñaron en casa. Y un tercer defecto de autoridad se le conoce como arbitrariedad, que es paso de uno a otro según mi estado de ánimo, según si tuve dolor de cabeza ese día, si estoy cansado o si me siento fuerte. Y esa arbitrariedad crea en nuestros hijos un enorme sentido de inseguridad, en donde el niño no sabe si moverse o prefiere no moverse para que no le caigas encima, porque lo que le dejaste hacer ayer, hoy, pues te lo sonaste y le gritaste y lo golpeaste porque lo hizo, cuando ayer sí lo habías dejado hacer eso mismo, ¿no? Todos estos crean muchísimas deformaciones en la personalidad de los hijos, ¿no? O sea, hijos, por ejemplo, con papás súper autoritarios que con tal de ser amados y aceptados, pues mutan de personalidad y dejan de ser ellos mismos para convertirse en aquello que el papá podría aceptar para justo tener su aceptación. Y entonces, pues serán niños terriblemente frustrados porque han renunciado a ser quienes son y que, claro, evidentemente guardarán un enorme resentimiento que tarde o temprano saldrá, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar muchísimo esas dos cosas. Déjenme ver si puedo
mostrarles esta diapositiva para que le tomen una foto y la pongan en su fondo de pantalla. O sea, esto es lo que debemos evitar el autoritarismo, debemos evitar el permisivismo, debemos evitar la arbitrariedad. Lo que tenemos que buscar, y todos los días, es algo que buscamos todos los días. O sea, no creas que hay una receta y ya lo tengo dominado, ¿no? Ni yo misma, ni nadie. O sea, esto es un trabajo diario que vas realizando, ¿no? Para no caer ni en uno ni en otro, sino lograr siempre ese equilibrio. Y entonces tendrás que desarrollar esa capacidad de percepción y darte cuenta, ¿no? Mi hijo ahorita está tristón, algo le pasa, pues entonces voy a bajar un poquito el tema de control y voy a conectar con él para ver qué tiene, cómo está, cómo se siente, ¿no? O sea, tenemos que lograr un equilibrio. ¿Cómo me ayudó tu taller? Ay, qué bueno, María Elena. Qué gusto me da. De verdad, no sabes qué gusto que me da. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para poder que nos veamos. Y voy a hablar ahorita, estos dos elementos, claro, hay mucho que hablar de los dos elementos, ¿no? O sea, muchísimo. Brevemente abordaré el tema de, primero, la disciplina, en qué consiste, cómo hacerlo, y segundo, en la parte afectiva, cómo hacerlo, ¿no? A ver, entonces, empezando por la parte de disciplina, no puede haber una casa con orden, no puede haber una casa en la que se respire armonía si no hay reglas, ¿no? En toda sociedad hay reglas. O sea, ustedes fíjense cómo son las sociedades escandinavas, ¿no? Todos los países nórdicos de Europa del Norte son sociedades que funcionan extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque hay reglas muy establecidas, muy interiorizadas y las personas las siguen. Entonces, a ver, son países muy fríos, todo lo que ustedes gusten, pero hay orden porque hay disciplina. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo establecer reglas. ¿Qué son las reglas? Miren, yo cada vez que hable de reglas me voy a referir igual a norma, regla, acuerdo, límite, para mí es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué son las reglas? Son acuerdos necesarios que hay que implementar en casa. ¿Para qué? Para 5 cosas. Se las voy a decir rápidamente. Promover la elaboración y cuidado de la casa y el cumplimiento de responsabilidades. Es decir, la casa es de todos, entre todos la cuidamos. El trabajo de casa no es de mamá, no le corresponde a mamá, le corresponde a todos. O sea, no es, ayúdenme vamos a preparar el desayuno, vengan a ayudarme. No, o sea, es que todos preparamos el desayuno. Todos conservamos la casa arreglada, la casa limpia, la casa linda. ¿Por qué? Porque es como mejor vivimos. Entonces, por eso es necesario también poner reglas, establecer roles, ¿no? O sea, esa es la primera. La segunda, da claridad sobre qué comportamientos están permitidos y qué comportamientos no están permitidos. Es súper necesario que nuestros hijos entiendan que sí y que no se puede hacer en casa. De esa manera también vas desarrollando un criterio, ¿no? De lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se ve feo, de lo que se ve bien, con ese vocabulario no hables aquí, ¿no? O de esa forma no le hables a tu hermana, ese no es una buena forma de tratar a los demás, etcétera, ¿no? Tercero, para trabajar hábitos. ¿Se acuerdan que dijimos que nuestro mejor gimnasio de la voluntad era trabajar las virtudes? Bueno, la mejor forma de trabajar virtudes, claro, va a ser el ejemplo, eso lo hablaremos más adelante, pero va a ser sobre todo el vivirlas todos los días en casa. Y la mejor forma de vivir las virtudes en casa, de que nuestros hijos desarrollen virtudes en casa, es a través de establecer reglas, ¿no? Por ejemplo, una regla muy sencilla, mantener tu habitación ordenada.
mantener tu habitación limpia, la cama hecha, ¿no? Ese es, pues, es el ejemplo de una regla. Y con eso estoy trabajando muchas virtudes alrededor en mi hijo, ¿no? Creo que es muchísimo más fácil que un niño vaya viviendo las virtudes así que explicándoles qué significa la virtud del orden. O sea, está claro que está padre, ¿no? Darles la parte teórica de la ventaja de las virtudes, pero el vivirlas todos los días. Miren, lo padre de una regla, por ejemplo, esta, ¿no? Mantener tu habitación ordenada todos los días. Esa es la regla. Entonces, tú vas viviendo y supervisando que esa regla se esté llevando a cabo. En la medida que esa regla ya se vive todos los días en casa, ya es una regla que, digamos, pierde caducidad, porque, bueno, ya es algo que nuestros hijos lograron hacer un hábito. Entonces ya podemos pensar en otra regla para trabajar otra virtud. Entonces, ahorita les voy a explicar cuáles son las características de las reglas, pero más o menos estos son los 3 puntos hasta ahora de por qué es necesario poner reglas. Cuarto punto, aprender, que nuestros hijos aprendan a tomar decisiones y a desarrollar responsabilidad. ¿Por qué? Porque a la hora de establecer una regla, yo les voy a pedir, por favor, que eliminen de su vocabulario la palabra castigo. Lo que vamos a hacer es decirle a nuestro hijo que hay consecuencias cada vez que ellos deciden algo. Si deciden bien, la consecuencia será positiva. Si deciden mal, la consecuencia que tendrán, evidentemente, será negativa. Entonces, tú ya sabes que esta es la regla, mantener tu habitación en orden. Si no la cumples, habrá una consecuencia. Y entonces, el chico, el chavo, tendrá que decidir qué quiere. Y si al final decide no seguir la regla, tu respuesta es esa. Tú decidiste no seguir la regla, la consecuencia es esta. No es te castigo porque no hiciste lo que yo te dije. Es, tienes esta consecuencia porque tú decidiste desobedecer la regla. De tal forma que se va viendo, se va interiorizando ese sentido de responsabilidad tan importante que lleva al niño convencido de que eso es lo bueno, eso es lo que hace falta hacer, que estés o no estés en casa, eso se llevará a cabo. Porque si nosotros educamos a base de la chancla, el cinturonazo, la agresión, te castigo 3 meses sin salir, o sea, si yo hago ese tipo de cosas, pues cuando yo no esté no se hará nada. ¿Por qué? Porque el niño actúa por impulso, por miedo no actúa por un sentido de responsabilidad. Y por último, la quinta, desarrollar obediencia con criterio. O sea, yo sí tengo que enseñarles a mis hijos la maravilla de saber obedecer una regla. A mí me gustaría, y siempre lo digo de broma, pero bueno, me gustaría echarme un cafecito con la mamá de Peña Nieto, por ejemplo, bueno, con la mamá de varios políticos, ¿verdad? Y decirles, a ver, ¿en qué estabas pensando cuando educaste a tu hijo? En la vida hay reglas y tienen que obedecerse, y si no se obedecen hay consecuencias. Y crear criterio de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Pero si tú no creas como papá criterio, no das un sentido de ética a los actos que realizan tus hijos y les enseñas la valoración, esto está bien, esto está mal, pues irán por la vida pensando que todo se vale. Y que hagan lo que hagan, no va a haber consecuencias. Es el mensaje más triste que podemos darles a nuestros hijos. En la vida hay consecuencias, debe haberlas. Tú no puedes subirte a un avión y ponerte a fumar porque te sacan del avión, porque la regla está perfectamente establecida, no se puede fumar en un avión. Entonces tú tienes que aprender,
tus hijos tienen que aprender que hay reglas, que hay que sujetarse a las reglas, sí, con criterio. Evidentemente no vas a crear un hijo que se la pase obedeciendo a sus pares, ¿no? A sus amigos adolescentes. Evidentemente no, porque tú estás trabajando en un criterio en el que él ve con claridad qué cosas sí están bien y qué cosas no están bien. Y si mi amigo me dice, tírate por la ventana, porque el reto de la ballena dice que te tires por la ventana, pues tu hijo le dirá, estás mal de la cabeza, no me voy a tirar por la ventana. Y me digas lo que me digas, claro que no. Me explico, esos son, digamos, los 5, aspectos que nos conlleva, como que son maravillosos para trabajando las reglas. ¿A partir de qué edad podemos empezar a trabajar con reglas? A partir de los 2 años. Por ejemplo, un niño de 2 años puede aprender a ya guardar sus juguetes, ¿no? Se los decía este matrimonio extraordinario con el que tuve ayer consulta. O sea, mi niña, y esto es una cosa que sí quiero hacer énfasis, o sea, el que yo sea firme no quiere decir que deje de ser cariñosa. Acuérdense que es firmeza amorosa, ¿no? Entonces, gracias a este trabajo, a esta estructura de la que vamos a hablar de reglas y consecuencias, vamos a evitar los gritos, vamos a evitar los regaños, vamos a evitar los golpes. O sea, todo tiene que ser afectuosamente, porque de eso se trata la familia, de educar con amor. Entonces, pues tú con todo cariño le dices, mi amor, a partir del día de hoy no nos vamos a poder ir a bañar y prepararnos para dormir hasta que no estén todos tus juguetes en su lugar, ¿ok? Entonces, le enseñas primero, y además, esa es otra cosa que es importante decir, todo de manera muy lúdica, ¿no? O sea, antes de los 5 años, 6 años, o sea, es decir, del 2, 3, 4, 5 años, el niño aprende jugando. Entonces hay que ser como muy lúdicos, ¿no? Con ellos. O sea, te enseño a hacer las cosas cantando, bailando, haciéndolas yo para que tú veas cómo se hacen. Entonces, el primer día tú la haces, con el canasto vas llenando los juguetes. El segundo día le das otro canasto a él y entre los dos lo hacen. El tercer día solo tiene el canasto él y tú le vas ayudando, cantando, riéndonos, o sea, que esto sea como algo bonito, porque además el vivir las virtudes tiene que ser algo bonito, algo inspirador, no una tortura, ¿no? O sea, algo que hagas porque me siento mejor si mi cuarto está limpio, ¿no? Y, y bueno, también muy lúdico, por ejemplo, también echando carreritas, ¿no? O sea, vamos a ver quién gana ponerse la pijama primero. Entonces, bueno, se emocionan muchísimo los niños en querer ganarte, ¿no? Reforzándoles mucho. A ver, vamos a ver qué cinturón de seguridad cuando te subes al coche suena primero, ¿no? Entonces, hay que haya, sin tú voltear, no dices, a ver, creo que fue el de fulanito. Bravo, fulanito, fuiste el primero, el cinturón de seguridad. Felicidades. O te felicito porque fuiste el primero en recoger tus juguetes, o estoy feliz porque hoy no jugaste, hoy no peleaste con nadie, jugaste muy bien con todos. Me encanta cómo te lavas los dientes, cada día lo haces mejor, o sea, como que reforzar muchísimo para que ellos vayan aprendiendo más rápido. Y un tip, bueno, un tip informativo importante. Un niño antes de los 6 años tiene una inteligencia concreta, no conceptual. Es decir, un niño pequeño no entiende conceptos como domingo, lunes, martes, 8 p.m. Y no entiende tampoco si tú le dices pórtate bien. Eso es algo muy abstracto para un niño pequeño. Entonces, entendamos que su inteligencia es concreta y entre más aterrizada, más concretas sean nuestras palabras, más fácil lo entenderá. Entonces, en vez de decirle pórtate bien, dile, siéntate a comer, o cuando lleguemos saludas, o no grites en un restaurante. O sea, esas son instrucciones, digamos, órdenes muy concretas que el niño entenderá mucho más fácil que el pórtate bien, ¿no? Bueno, eso es un poquito los tips que para niños menores. Y hay una frase que me gusta mucho, que yo creo que sí tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no?
Si ustedes, si yo, si todos queremos que nuestros hijos tengan los pies en la tierra, colócales alguna responsabilidad sobre sus hombros. O sea, si queremos hijos aterrizados, hijos que sepan el trabajo que cuesta ganarse el dinero que se ganan los papás todos los días, hijos que valoren el plato de comida que tienen, la cama que tienen, la ropa que se ponen. O sea, si yo quiero que mi hijo sea un hijo aterrizado, tengo que poner sobre sus hombros responsabilidades pequeñitas, conforme van y conforme van creciendo, pues irán aumentando, ¿no? No es una cosa excesiva, pero sí necesitamos ponerles responsabilidades a nuestros hijos sobre sus hombros siempre. Y sobre las reglas, ¿cómo deben de ser las reglas que ponemos en casa? Deben de ser muy claras, ¿no? Muy claras, es decir, que no quede duda. Deben de ser pocas, porque si no convertimos nuestra casa en un cuartel militar. Deben ser consistentes y constantes, es decir, si ya dijiste, ya anunciaste que se va a llevar a cabo esta regla, pues evidentemente tienes que llevar a cabo la regla, ¿no? Si tú solita te la saltas, lo que estás haciendo es crear confusión, dar un sentido de poca seriedad o poca formalidad a lo que tú misma dices, y eso no nos conviene. O sea, lo que tienes que hacer en todo caso es poner excepciones. Por ejemplo, sobre todo cuando los niños son más pequeños, ¿no? En casa no se comen dulces. Esa era una regla que yo puse cuando mis hijas estaban en kinder. ¿Por qué? Porque había fiestas infantiles, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, entonces eran carretonas de dulces en mi casa todos los días. Entonces yo les decía, no vamos a comer dulces entre semana. ¿Por qué? Porque yo tuve hipoglucemia. Yo no quería que mis hijas tuvieran hipoglucemia, porque se les pican los dientes, porque después no comen bien, porque se empacharon con dulces. Entonces yo les dije, a ver, nenas, a partir del día de hoy, solamente no vamos a comer dulces en la casa entre semana, excepto los viernes. Y ahí está la excepción, ¿no? A los viernes sí se comen dulces. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta sobre las reglas, deben de adaptarse a las circunstancias de vida, ¿no? O sea, si estás en época de clases, con un ritmo de horarios y tal, pues, pero si estás en vacaciones, podemos ser más accesibles, ¿no? O si estás ante una situación de dolor o de duelo, porque murió la abuelita o porque nos cambiamos de ciudad y entonces todos estamos asustados, tratando de adaptarnos y entonces hay bajas y lo que haces es conectar, arropar, ayudar a tu hijo para que asimile ese dolor o ese miedo o ese duelo que está viviendo, ¿no? Y luego una clave básica es que una regla tiene que tener consecuencias claras, consecuencias muy claras si se infringe la regla, ¿no? ¿Por qué? Porque así actuamos los seres humanos, o sea, así nos los enseña la terapia de conducta que tiene muchos años investigando el comportamiento humano, o sea, si tú, y si ese es un ejemplo que yo siempre les pongo, ¿no? Si tú vas a Estados Unidos y rentas un coche, ¿te pasas el semáforo en rojo? La respuesta de todo el mundo es no. ¿Por qué? Pues porque te ponen una multa que te duele unos horrores o te quitan la licencia, olvídate, ¿no? Jamás. ¿Y por qué si lo haríamos si estamos en México? Si la regla es la misma y la consecuencia es la misma. Está perfectamente establecida en el reglamento de tránsito. ¿Cuál es la diferencia? Que en México, a pesar de que existe la regla y que está perfectamente estipulada la consecuencia, esta no se lleva a cabo. Entonces, si no se lleva a cabo, ¿para qué la obedezco? ¿Para qué la sigo? O si es negociable, porque a lo mejor se acerca el poli, señorita, ¿qué pasó? Y entonces tú le dices, poli, por favor, le juro que no lo vuelvo a hacer, se lo prometo. Y es negociable, el asunto es negociable. Entonces, la verdad, no me agobio si sigo o no sigo una regla. Pues ese mismo ejemplo llevémoslo a la casa porque pasa idéntico. Mi hijo no obedece las reglas porque sabe que son negociables, porque sabe que yo cedo.
porque sabe que me mira con esa mirada que me encanta y me echa esa sonrisa que me fascina y entonces se me hace el corazón de pollo y le digo, bueno, está bien, pero que sea la última vez, mi cielo, que sea la última vez. ¿Quién perdió? Perdiste tú, perdiste algo valiosísimo, valiosísimo, que se llama credibilidad. Si pierdes credibilidad, la credibilidad perdiste todo. Así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recuperar la credibilidad. Eso no quiere decir, como les repito, que el ser firmes quiere decir que me voy a convertir en Godzilla o en un gendarme horroroso o que voy a ir cortando cabezas. No, en absoluto, la firmeza no es eso. La firmeza es saber establecerme y con todo cariño decir, esto no es negociable. Es que entre más rápido aprendan nuestros hijos que sí es sí y que no es no, más rápido avanzaremos. Y entender una cosa, mientras más les grites a tus hijos, más sordos les haces a tus palabras. Entonces no gritemos a los hijos. Enseñémosles a obedecer, enseñémosle a ser perseverantes, a que si decimos una cosa se lleva a cabo. Pero si la dices, dila porque estás seguro de que la vas a llevar a cabo. Esta es otra frase que me encanta de Tomás Melendo, este catedrático de la Universidad de Málaga, que les digo que me encanta, es un filósofo buenísimo. Y dice él, antes de dar una orden o de imponer un castigo, a mí no me gusta llamarles castigos, yo prefiero llamarles consecuencias, ¿no? Consecuencias a sus actos, a las decisiones que tomaron. Antes de dar una orden o de imponer una consecuencia, conviene pensar con calma si se está en condiciones y plenamente dispuestos a hacerlos cumplir. Entonces, ¿por qué? Porque si no pierdes esto que decíamos de la credibilidad, ¿no? Si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, no lo hagas, porque entonces pierdes esto que llamamos credibilidad. Y bueno, se nos está terminando el tiempo del café y me queda pendiente la parte afectiva, en donde no me voy a alargar mucho, si quisiera haberlo hablado, pero sí, miren, es muy importante, o sea, hay una frase de Alex Rovira, la afectividad es todo aquello que engloba las emociones y los sentimientos, ¿no? El ser humano necesita que esa parte sea atendida, ¿no? Necesita que esa parte afectiva sea atendida por las personas que yo quiero, que son mis papás, ¿no? Entonces, es una necesidad que tenemos todos los seres humanos de conexión, ¿no? Los seres humanos necesitamos de la conexión. Es una necesidad natural, es una necesidad instintiva, y ese vínculo afectivo, esa vinculación afectiva, le va a dar al ser humano seguridad emocional. ¿Y por qué es tan necesaria? Porque sin esa seguridad emocional no vas a ningún lado, no vas a ningún lado. O sea, la seguridad emocional influye en cada una de las áreas de mi vida, en todas y cada una de las áreas de mi vida. En el área académica, en el área de relaciones sociales, en el área de relaciones de pareja, de amigos, en el área laboral, incluso en el área física, de salud física, porque impacta también en nuestro sistema inmunológico. Entonces, tenemos que saber como papás atender estas necesidades básicas, naturales e instintivas del ser humano de conectar, ¿no? Les decía, Alex Rovira es un catedrático catalán que me gusta muchísimo, es el autor de un libro buenísimo que se llama La buena suerte, me parece. Y él dice, los seres humanos necesitamos para sobrevivir alimento, oxígeno y agua, pero sobre todo, necesitamos caricias. Caricias que se traducen en reconocimiento, en una mirada, en un gesto, en una sonrisa, en una palmada, en un mensaje. Esa es la conexión, ese es el feedback, ¿no? Hay un autor que se llama Klaus Steiner, que desarrolla una teoría que se llama la teoría de caricias, donde dice, o sea, esta teoría de las caricias, teoría de la economía de caricias, para ser más propias.
establece que para desarrollarnos necesitamos la caricia externa, no solo la caricia en la piel, sino esta caricia de la que hablábamos, la mirada, la sonrisa, la palmada, el abrazo, el reconocimiento, ¿no? Es un feedback, es un signo de reconocimiento, eh, es un signo de reconocimiento que necesitamos los seres humanos. Fíjense, los necesitamos tanto, 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 que entre la nada y el dolor preferimos el dolor. Fíjense qué fuerte. Cuando un ser humano no tiene caricias positivas, cuando hace lo posible, es cuando hace lo posible por tener caricias negativas, antes de no tener nada. Por ejemplo, pégame antes de ignorarme. Fíjense, un niño rebelde lo que busca es tu atención, tu reconocimiento, tu amor, tu aceptación, tu acompañamiento, tu guía, tus límites, tu supervisión, tu afecto. Eso es lo que está gritando un niño rebelde, un niño que está mostrando conductas de disruptivas, disfuncionales, conductas que dices, ¿qué le pasa a este niño? Pues lo que le pasa es algo que no está sabiendo detectar y por lo tanto atender. Atrás de todos esos comportamientos hay dolor, hay sufrimiento, hay carencia. Entonces, no dejemos de pensar en eso, o sea, desarrollemos esa capacidad de percepción, de analizar los gestos, de analizar los cambios de comportamiento. Oye, ¿por qué este niño ya no está comiendo? ¿Por qué este niño ya no está haciendo lo que antes hacía? ¿Por qué lo noto cabizbajo? ¿Por qué no está durmiendo bien? O sea, desarrollemos esa antena parabólica estupenda que nos va a ir dando la pauta de qué le pasa. Ay, perdón, de qué le pasa, de qué le puede estar pasando a mi hijo, ¿no? De qué le puede estar, qué es lo que lo está haciendo sufrir, qué es lo que está necesitando, ¿no? Y si yo quiero establecer un buen vínculo afectivo con mis hijos, ¿no? Para que tengan esta seguridad emocional tan necesaria de la que les estaba hablando, necesito satisfacer 4 necesidades básicas que todo ser humano tiene. 4. Sentido de pertenencia, ser importante o significativo para ti, para los demás de la casa, ser reconocido y comprendido tal como soy, o sea, no juzgado, no criticado, no rechazado, ser aceptado y amado incondicionalmente, incondicionalmente, incondicionalmente. Es decir, no importa lo que tu hijo haga, no importa las meteduras de pata que haga, pues está aprendiendo, tú lo vas a amar incondicionalmente y estás ahí para corregirlo cariñosamente sobre por qué lo que hizo estuvo mal y cómo puede hacer para que no vuelva a suceder algo así. Pero para eso tienes que escuchar. Para eso tienes que estar atenta, para eso tienes que estar atento a lo que le pasa y desarrollar una habilidad maravillosa que se llama empatía, en donde aprendo a escuchar, donde no critico, donde no juzgo, donde no aporto soluciones, lo que hago es acompañar. Hablamos ampliamente de ese tema en el taller de inteligencia emocional, porque la empatía es una de las 4 patas de la mesa de la inteligencia emocional que tenemos que aprender a desarrollar. Otra cosa importantísima en el área afectiva que debemos evitar los papás es la sobreprotección. Evita sobreproteger a tu hijo. Más bien, impulsa en su vida, ¿no? La autonomía, la seguridad, la tolerancia a la frustración. O sea, a veces somos papás que ay, no, pobrecito. Y entonces todo lo que necesita, todo se lo doy en ese momento. Y voy por la vida, esta es una frase que me encanta, voy por la vida quitándole todas las piedras con las cuales se puede tropezar, ¿no? La frase es, si le quitas a tu hijo todas las piedras del camino, no sabrá qué hacer cuando se tropiece con una y tú no estés. No sabrá. Entonces no vayas por la vida quitándole a tu hijo todas las piedras del camino, porque entonces no se va a hacer fuerte, no se va a hacer autónomo, no va a desarrollar esa capacidad de reflexión, de análisis. Y si se cae, ahí estarás tú para ayudarle a levantarse. O puedes decirle, mi cielo, aguas. Eso no te va a llevar a nada bueno. Mm, pero no, es que, miren,
tengo tanto que compartir en ese sentido. Miren, hay mamás que sorprendentemente hacen cosas por sus hijos que sus hijos podrían hacer solos. Por ejemplo, arreglarles el uniforme la noche anterior. Bueno, ahorita estamos en cuarentena, pero el uniforme, el jumper, la blusa, el suéter, los zapatos, los calcetines, todo, la noche anterior para que el rey cuando se levante ya nomás se lo ponga. Con 15 años. Es que eso es un error, porque no estamos ayudándoles a nuestros hijos a resolver, a prevenir, a desarrollar habilidades para la vida que son importantísimas para ellos. Si puedes decirle, recuerda arreglar tu uniforme. Pero no se lo arregles tú. Un niño desde los 6 años es capaz de arreglar su uniforme todas las noches. Entonces, evitemos sobreproteger y reforcemos mucho, como se los decía, si yo reconozco el esfuerzo que está poniendo mi hijo en aquello que está aprendiendo, en aquello que está haciendo, díselo. Oye, cada vez te sale mejor, qué orgulloso estoy, me encanta cómo te queda, o me encanta platicar contigo, tienes una gran conversación, me gusta que me acompañes al súper, disfruto muchísimo de tu compañía, me encanta tu sonrisa, me encanta tu mirada, o sea, refuérzales en esas cosas buenas que hacen y que tienen, porque también van a ser un ingrediente que va a ir conformando su autoconcepto, hablando de autoestima, ¿no? Entonces el niño va integrando a la información que tiene sobre sí mismo, sobre su autoconcepto, tengo una mirada bonita, tengo una sonrisa agradable, soy una persona que sabe conversar o que tengo una conversación que le gusta a mi mamá, ¿sabes? O soy simpático, o yo me he dado cuenta que hago reír mucho a mi mamá, es que entonces soy simpático. Entonces tú le vas ayudando con eso a integrar esa información sobre él mismo, sobre su autoconcepto, ¿no? Sobre el concepto que tiene él mismo y por lo tanto de su autoestima. Decirles que hay dos claves básicas en educación, que yo creo que ya un poco las he dicho, pero hacer énfasis en ello, que son la coherencia y la consistencia. O sea, yo tengo que ser coherente con mis actos a la hora de educar, porque estoy educando con el ejemplo todo el tiempo. Entonces, sé coherente, o sea, no le digas a tu hijo, no es bueno mentir y después que te vean mintiendo. O mijito, tienes que comer todas las verduras porque ya dijo Carla en el Vámonos de Café que tengo que poner reglas y también voy a poner una regla a la hora de la comida, porque esa es otra, ¿no? Mi hijo no quiere comer, entonces voy a poner la regla que tiene que comerse todo. Y entonces te tienes que acabar las verduras, pero tú no te sirves verduras. O sea, hay que ser coherentes y hay que ser consistentes, es decir, pues eso implica ser padres, ¿no? O sea, estoy cansado, ¿no? Ahorita, pues, te levantas y revisas, supervisas, porque si pones una regla o das una orden y no la supervisas, pues nadie la va a llevar a cabo, ¿no? No hay un dicho que lo dice así, una regla dada o una orden dada no supervisada se la lleva no sé quién, bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces, sí requiere esfuerzo, por supuesto, pero es un esfuerzo que se va a compensar, porque vas a ver con un orgullo inmenso a tus hijos crecer seguros, crecer fuertes. Es que saben que un niño que se rompe, un niño de cristal, un niño que no es resiliente, es un niño que se educó entre algodones. Y como les digo, van a sufrir mucho. Entonces, no los criemos entre algodones, démosles responsabilidades, sepamos exigirles, sepamos ser firmes, muy amorosos, pero firmes. La exigencia es imprescindible a la hora de educar. Y papá, mamá, ten en cuenta que tu hijo un día no seguirá tu consejo, sino tu ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos de la coherencia. Tu hijo va a seguir tu ejemplo. Si tú eres un padre amoroso, él será amoroso también con sus hijos, con su esposa. Si tú eres un padre que sabe escuchar, él sabrá escuchar a los demás. Si tú eres un padre que sabe entender lo que es empático, él desarrollará la empatía también y será empático con sus compañeros y con sus hermanos. Entonces, es un esfuerzo enorme porque educar a nuestros hijos exige que nosotros también nos eduquemos. Por eso mis talleres se llaman Mejores Padres, Mejores Hijos, porque si yo quiero que mi hijo sea mejor,
pues tengo que ser mejor yo también. Y por eso a veces, cuando hay mamás que me hablan para ver si puedo atender a su hijo en consulta y les pregunto, ¿qué edad tiene tu hijo? Y me dice, 5 años, pero es que no sabes, o sea, yo ya no sé qué hacer con él. Entonces yo les digo, mira, yo no atiendo niños pequeños, los cambios de comportamiento los vamos logrando a través de ti, ¿no? De lo que tú vayas, de las actitudes que tú estás teniendo, las vamos a ir modificando y en función de eso, tu hijo irá teniendo unos mejores comportamientos. Pero hay muchos papás que dicen, no, gracias. Prefiero llevarlo con un psicólogo y que el psicólogo se entienda con el hijo. Yo no estoy dispuesto a cambiar lo que estoy haciendo. Pues no van a cambiar los resultados, porque a lo mejor el niño se queda 3 años con el psicólogo, pero como en casa siguen habiendo los mismos comportamientos, las mismas actitudes, pues tu hijo no va a cambiar. Un mensaje que yo creo que es muy consolador: no hay padres perfectos, hay padres que se preparan para ser cada día mejores. No habemos padres perfectos, yo misma, o sea, me equivoco constantemente. Entonces, lo que estamos haciendo es un trabajo valiosísimo, un trabajo personal valiosísimo, ¿no? De crecimiento de nosotros mismos, para poder después ser inspiración, para poder ser después guía para nuestros hijos, para que ellos a su vez sean mejores y para que ellos a su vez críen hijos mejores que ellos, ¿no? Entonces, yo creo que este es un trabajo de todos los días y para eso estamos en este mundo, o sea, para dejar huella, ¿no? Primero en nuestros hijos, los más cercanos, y después en los demás. Y cerrar este café, ahorita veo y contesto porque veo que hay muchos comentarios, cerrar este café con una frase que me gusta y que todo el tiempo repito y que ya más de una vez me han oído decir: la obra más importante que harás en esta vida será la que realices dentro de las paredes de tu propio hogar. Esa es la obra más importante que vas a realizar en tu vida, la que realices dentro de las paredes de tu hogar, porque es ahí donde vas a dejar una huella toda la vida, porque es ahí en donde influyes en las vidas de otras personas que son seres que tú quieres muchísimo, por los que darías la vida, y que de ti depende en gran medida la plenitud que alcancen. Niños amados, niños aceptados, niños comprendidos, niños a los que se les exigió, con los que fuimos firmes, serán niños más seguros, más fuertes. Niños que aprendieron a amar, serán niños más felices. Porque en la vida la vida es constantemente cambio, la vida es constantes retos, ya lo estamos viendo, ¿no? Cuando esperábamos que íbamos a vivir un 2020 así. La vida es cambio, la vida son retos, la vida son obstáculos, la vida son problemas a resolver, situaciones a resolver. Démosles a nuestros hijos esas herramientas, démosles a nuestros hijos esas habilidades para resolver, para salir adelante, para analizar, para crear soluciones, para levantarse cuando se caen, para ser fuertes ante los obstáculos, para ser fuertes también ante los retos o los peligros, ¿no? Peligros constantes, ¿no? Que están al clic de un botón, ¿no? El peligro de la pornografía, el peligro de las drogas, de cualquier adicción. O sea, que sean chicos sanos, con criterio, que sepan decir, esto sí, esto no. Y poner límites, ¿no? Eso lo hablamos enormemente en el taller que di de comunicación asertiva. Necesitamos aprender a poner límites, necesitamos enseñar a nuestros hijos a poner límites, a decir, por aquí no paso, o sea, esto no es lo mío, gracias, no, yo no le entro, yo no fumo marihuana, ¿no? Yo no me voy a desnudar, o sea, estás perdido, yo menos te voy a tomar una foto, adiós, ¿sabes? O sea, que sepan poner límites, que sepan saber el enorme valor que tienen como personas, y ese valor van a entenderlo viviéndolo en casa. O sea, si se sienten valiosos en casa, si se sienten queridos en casa, serán hombres y mujeres muy seguros de sí mismos.
Y bueno, pues termino con esa reflexión. Me alegra muchísimo que se hayan apuntado tantas personas a acompañarme en este tema, de verdad. Estoy feliz de tener buen rating, me encanta. Y déjenme 2 minutos para algunos comentarios, porque vi que iban apareciendo muchos comentarios por aquí. La charla es como ese café. Ah, muchas gracias, Lupita, ya lo leí. Mil gracias. No, me encantó, muchas gracias. Buenos días. Gracias por tus enseñanzas, muchas gracias. Siempre se disfrutan mucho tus pláticas, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué onda, Ivette? Hello. Ay, mi Erika Guillarte, no desanimes, Carla, nos ayudas a muchas familias. Ivette, gracias, Carla, qué rico. Leti, te queremos mucho. Ayudas mucho y aparte nos dices por dónde y cómo. Sí, adelante, muchas gracias, Leti. Híjole, yo no sé, estoy súper chippy hoy, qué horror. Carla, lo que haces es padrísimo, eres luz para muchas familias, muchas gracias. Por su Adramiti, un abrazo enorme. Por supuesto que ayudas a muchísimas familias, directa e indirectamente, también compartiéndonos todos tus conocimientos con esa sensibilidad tan humana que tienes. Lo bueno siempre tiene alcances increíbles. Pues qué bendición que así sea. Miren, mi objetivo, como les he dicho siempre, es fortalecer a la familia. Entonces, bueno. Pero entonces estos consejos son aplicables si eres católico. Ay, claro. Si eres católico, judío, protestante o musulmán, son aplicables para todo el mundo. ¿Quién, si no los papás, son los primeros que enseñan a amar? Un abrazo, así es, nena. Recibe un abrazo fuerte, comparte su opinión de mi tarea como mamá. Gracias, gracias, Mónica. Blanca Castro, la verdad, Carla, tus charlas, así como tu grupo de Face, son como lucecitas en este mundo. A veces tan oscuro o cuando no tienes personas con quienes más hablar de este tema. Qué bonito. Gracias, Blanca. Me encanta coincidir contigo y con todos aquí. Qué padre, Becky, bienvenidísima, qué padre. Nuestra casa, el hogar. Sí, sí, esta es la respuesta de cómo se educan las virtudes, de cómo se fortalece la voluntad. Entonces contestaban que en la casa, pero ¿cómo? ¿No? Creciendo en virtudes. Mil gracias, es lo que necesitaba escuchar y a poner en práctica sus consejos para hacer de mis hijos personas de bien, exactamente, darles el amor y le pido a Dios que me llene de su amor para amarlos desde su amor, así es, exactamente. Nosotros amarlos y que se sientan amados por nosotros. Es así como les vamos enseñando el hábito y comenzar por nosotros fortaleciendo ese músculo del amor. Así es, Morita. Invitar a nuestros hijos a integrarse a las actividades de la casa. Gracias, Vero. Efren Miranda, toda madre humana es cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Por ello las mamás tienen un gran apego al hijo que salió de su vientre. Ya, muy bien, Efren. Miren, yo tengo una amiga que es abuela, como de 30 y tantos nietos, tiene muchos hijos y muchos nietos, tiene una familia que yo siempre he admirado muchísimo, es una familia admirable. Trabajé con ella en la Ciudad de México, en una asociación que se llama Enlace. Y ella me decía, siempre me decía, Carla, los hijos, porque yo le decía, es que me encantan tus hijos, o sea, los tienes súper bien educados, ¿no? Y me encantaba oír cómo los corregía, y me encantaba con qué cariño les hablaba. Yo aprendí mucho de Paz. Y ella me decía, ay, Carla, a los hijos se les educa de rodillas. Y yo le decía, ¿cómo, Paz? Pues yo tenía 20 y tantos años. Y me decía, rezando por ellos. Y así es. Con la religión que tengas. O sea, esto aplica de verdad para todos. Este grupo es preponderantemente católico, pero hay muchas personas en el grupo que no lo son, o que no practican, o que son ateas, que así me lo han hecho saber, ¿no? En la agrupación de esposas cristianas, nuestra fundadora, la señora Campos, nos invita exactamente a esto: firmeza, dulzura y una suave firmeza. Así es, mi Leti querida.
Las reglas en la casa se enseñan con el amor, ejemplo y constancia. Ven si ustedes son muy sabias. Güera Hernández, buen día, tarde sin sueño. El sentido común, María Elena, se va formando el sentido común conforme vamos creciendo. Es el sentido común que es el más común de los sentidos, ¿no? Y con esa formación de la conciencia, ¿no? También. Ay, ¿qué onda? ¿Qué onda todas? ¿Cómo están? No estoy saludándolas a cada una porque si no, no acabaríamos, pero... Oigan, Janet, que está viéndome aquí, Janet Velázquez, no saben las mermeladas que vende, ¿eh? Bueno, Amela de zarzamora con vino tinto. Búsquenla aquí en los comentarios. A ver, Janet, saluda. Saluda y pon mermeladas para que te busquen. No saben las mermeladas, o sea, te mueres de ricas. Marilena Fajardo, ¿me puedes recomendar una película para verla en familia que trate sobre este tema? Déjame pensarla. Citlali León, hola, buen día, qué excelente plática. Como anillo al dedo, ay, qué bueno, qué gusto. Valió la pena entonces. En este momento es una situación que vivo con mis hijos de disciplina y límites. Reconozco que he sido permisiva. Me faltan poner, sí, o sea, busquemos el equilibrio, ¿no? Tengo siempre mamás que me dicen, es que me he ido al otro lado, ¿no? Soy demasiado exigente y no estoy cubriendo la parte afectiva. Y hay quienes me dicen, pues estoy demasiado concentrada en la parte afectiva, necesito poner límites. Eso hay que lograr ese balance, ¿no? Citlali León, qué excelente plática, como anillo al dedo. Muchas gracias. Vivian Torres, muchas gracias por compartir sus conocimientos y vivencias en este espacio. Es una mujer muy admirable. Muchísimas gracias, Vivian Torres. Oh, mira, Tony Segura, hace mucho que no te veía. Anis, ¿cómo estás, Anis Macías? Terevilla, hello, Gaby de la Rocha. Hola, Fabi Gutiérrez. ¡Ay, María Elena! Oigan, María Elena, su esposo es chef. Y ya van 2 veces que le compramos, Joaquín y yo, nos volvimos ya fan de la comida que prepara se llama Gerardo, su esposo, creo. María Elena, pon ahí en los comentarios, yo soy la de la paella, para que te compren. No saben qué rica paella hace su esposo. Mi esposo, que es español, dice, es la mejor paella que he probado en México. Y miren que ha probado, ¿eh? Riquísima. Yari, criar en el miedo a las consecuencias y los castigos pueden asegurar la obediencia, pero no pero los castigos pueden asegurar la obediencia, pero no garantizan la felicidad. Nuestros hijos deben aprender a pensar, exacto, deben aprender a pensar por sí mismos, a distinguir lo que deben hacer o no, pero si no se los enseñas tú, ¿quién? Tienen que lograr poco a poco ser responsables. Muchas gracias, Yari. Cintia, lo que en ocasiones es difícil cuando tenemos que educar a la pareja, lo que en ocasiones es difícil cuando tenemos que educar a la pareja también, porque si ponemos reglas y en ocasiones el papá no coopera, pues por eso les digo que organicen hoy en la noche un quesito pan y vino así muy rico, que los niños se duerman temprano, les ponen una película para que ustedes puedan tener un espacio de comunicación a gusto y puedan hablar sobre estos temas, ¿no? Decir, a ver, necesitamos ponernos de acuerdo, porque si tú vas tirando para un lado y yo voy tirando para el otro, lo que hay es confusión. No hay regla, no hay claridad por parte de nuestros hijos y claro que se van a ir con el papá, pues que les deje hacer todo, ¿no? En casa mi esposo dice cada quien levanta su plato y lo pone en la lavavajillas y en muchas ocasiones mis hijas le dicen, ¿y por qué tú no lo haces? Porque papá hace otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo explicarles? Papá trabaja. Papá, gracias al trabajo de papá, tenemos lavavajillas y tenemos platos y tenemos comida en el plato. Entonces, el papá hace otras cosas, ¿no? O sea, puede hacer otras cosas y no necesariamente las que nosotros pedimos a nuestros hijos que hagan. Mire, los hijos son muy listos. Siempre van a buscar la forma de, de escurrir el bulto, ¿no? Y de cuestionar, pues lo hacen y lo hacen bien. Pero pues hay que saber que con toda tranquilidad, a mí mis hijas alguna vez me dijeron, ¿y por qué tú haces, por qué nosotros tenemos que hacer eso y tú no? Y entonces yo me acuerdo que ese día les dije, porque yo, eran más chiquitas, dije, porque yo fui al súper, llené el refrigerador y la despensa, preparé la comida y tú no hiciste nada de eso. Entonces yo estoy cansada porque
y tuve una mañana de tal y de tal y de tal forma. Además preparé la comida con muchísimo cariño, entonces a ustedes les toca recoger la cocina, ¿no? Y pues ya se quedaron calladas, ya no les quedó de otra. Muchas gracias por estas herramientas, Ana Esther, que nos compartes, Carla. Muchos saludos desde Arandas, qué padre. Federico, hello. Muy bien, Carla, felicidades. Te mando un abrazo fuerte. Encantada, Fede, de que hayas estado aquí en Mi Vámonos de Café. Felicidades por esa bebita que viene en camino. Carla Luna, wow, mil gracias, Carla. Pasé un momento por aquí y me voy llena de esperanza y herramientas para seguir trabajando en el mayor regalo que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Muchas gracias, nuestra familia. Sofía Sanz, me encantó, Carla, muchísimas gracias. Coquina, hello. Carlita, extraordinario café. Doctora Rosaura Rivera, muchísimas gracias por las herramientas. Una bendición. Daniela Meléndez, muchas gracias, Carla. Me encanta escucharte. Dios te bendiga, Leti, a ti también. Gracias, Daniela. Rocío Gómez, buenísima la plática. Muchas gracias. Marta Jasso, como siempre, buenísimo tema. Lo valoro muchísimo. ¡Ay, saludos desde Houston! Efraín, gracias por compartir. Dios te recompensará. Ay, bueno, pues hay muchos más. Muchos más. Ya los contestaré después con calmita. Les agradezco mucho sus palabras. Aquí está Janet. Aquí yo con las mermeladas, para que le encarguen, porque no saben qué rica. Híjala, ya se me acabó la de zarzamora con vino tinto, Janet. Ahí sí me puede surtir, por favor, porque está fantástica. Me gustó más que la de mango. La de mango está buenísima, pero la de zarzamora, wow. Ay, Carla, eres una luz en nuestras vidas. Dios te inunde de bendiciones. No, muchas gracias. Marilu, hello. Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo estás, Ceci Vargas, desde la Ciudad de México? Oigan, qué emoción verlas. Hay muchas personas que se unieron, a las cuales estimo muchísimo, otras a las que no conozco personalmente y ojalá podamos algún día conocernos. Y bueno, pues qué bueno que este café fue de provecho, que fue útil para ustedes, que me ayudaron a disolver y dispersar estas dudas horribles que a veces no se meten en nuestra cabeza de no sirve para nada lo que estás haciendo. Yo creo que son tentaciones feas que nos ponen en el camino para que dejemos de hacer el bien, pero no lo vamos a dejar de hacer, ni ustedes ni nosotros. O sea, nuestro mayor objetivo es valiosísimo, el más grande, que es fortalecer a nuestra familia. Una familia fuerte será una familia capaz de vencer lo que sea, ¿no? Una familia que ora unida será capaz de vencer también lo que sea, ¿no? Les mando muchos besos, un abrazo a la distancia a todos. Y nada, nos vemos el próximo sábado en nuestro siguiente café. Que disfruten muchísimo en familia el fin de semana y estamos en contacto, ¿vale? Que les vaya muy bien. Adiós, los quiero a todos.